Olis, soy Maura de Spring Spanish, and today you're going to learn the Spanish imperfecto, one of the tenses we use in Spanish to speak about the past. But we're going to do it as always, meaning without having to learn a conjugation table. To do so, I decided to pay a visit to a friend of the past, pre-pandemic Maura. Una Maura con planes y listas. Número 1. The planning. Conjugating I and you. ¿Quién eres? Soy tú, pero vengo del futuro. Vale. Entonces, ¿puedes decirme qué pasará? Más o menos. Por cierto, ¿qué hacías? Estaba preparando el horario de la semana que viene. Ah, sí. Recuerdo que amaba planear. ¿Amabas? ¿Por qué lo dices como si ya no pudieras hacerlo? Digamos que no sabía que poder planear era un privilegio. Now, how does el imperfecto work in terms of conjugation? When we've got verbs ending in AR, such as estar or amar, the conjugation is aba for yo and abas for tú. Estaba preparando el horario de la semana que viene. Recuerdo que amaba planear. Amabas. When the verb ends either in ER or IR, such as hacer or saber, the conjugation is ia for yo and ias for tú. No sabía que poder planear era un privilegio. ¿Qué hacías? Let's continue. By the way, I know these grammar topics can be daunting, so make sure to stick till the end for a little recap. When to use the imperfecto? So, how and when do we use this tense? In this conversation, you can see 3 different uses. To describe an action that was taking place before another one interrupted it. ¿Qué hacías? It is not explicitly said, but this question is implying that pre-pandemic Maura was doing something before future Maura appeared. To describe an action whose beginning and end are unknown. Amaba planear. To refer to something that happened in the past and might differ from the future. No sabía que planear era un privilegio. Número 2. An uncertain situation, conjugating he, she, and it. Un privilegio. Sí. Planear se convertiría en una tarea imposible. Demasiada incertidumbre. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Digamos que, a pesar de mucho planear, Maura se la pasaba en casa encerrada trabajando lo que podía, que no era mucho. En casa. Eso no está mal. Pero ¿por qué se la pasaba en casa si eso no le gusta? Porque Maura se cuidaba. Maura hacía caso y colaboraba como podía. Entre esas cosas estaba quedarse en casa. Bueno, si tenía que cuidarse, eso está bien, ¿no? Es comprensible si estaba colaborando con algo importante. ¿Notas alguna similitud? The conjugation looks like the one for yo, right? So, aba and ia. But we're not talking about yo. Instead, we're talking about he, she, or it. Still, the conjugation is exactly the same. When a verb ends in AR, like pasar, cuidar, or colaborar,
The conjugation for él and ella is aba. Maura se la pasaba todo el día en casa trabajando lo que podía. Porque Maura se cuidaba. Maura hacía caso y colaboraba como podía. When a verb ends in er or ir, like tener or poder, the conjugation is also ia. Bueno, si tenía que cuidarse, entonces está bien. Maura hacía caso y colaboraba como podía. Chunk alert! Se la pasaba is the chunk I used, but we're going to change it for me la pasaba. This way, you'll have a chunk in your hands that you can use to talk about yourself in the past like a true native. Use this me la pasaba to say things you used to do or places you used to be in very often. Like, if I used this to talk about myself in the past, it allows me to share with you that as a little girl, me la pasaba corriendo en la calle con mis amigos. Me la pasaba en la playa. Me la pasaba descalza. There's a link in the description that will give you access to our free Essential Spanish Chunking Kit, which is filled with chunks like this one. Don't hesitate to check it out. Número 3. Everything has been cancelled. Conjugating we. Sí, claro, pero al final tanto planear fue en vano. En vano. Pero se supone que iba a empezar un montón de proyectos nuevos. Tú lo dijiste. Iba. Pero es que no me has dicho por qué trabajaba desde casa. Porque se desató una pandemia. Todos pensábamos que iba a durar 15 días, pero estábamos muy equivocados. ¿Una pandemia? ¿Y cuánto duró? Depende de cómo lo veas. Ya parecemos haber pasado la crisis, pero ahora lidiamos con las consecuencias. ¿Qué? Pero, ¿y el corto, y el curso, y los viajes? Cancelados. Pero eso no fue lo peor. No. En casa creíamos que la íbamos a pasar bien teniendo más tiempo para nosotros. Pero la gente no pararía de enfermarse. A ver, espera. ¿Y mi familia? ¿Mi mamá, mi papá y mi hermana? Now, let's check the conjugation of el imperfecto for more people, or pronouns. When a verb ends in AR, such as estar or pensar, the conjugation for nosotras, nosotros is habamos, with an accent mark. Pensábamos, estábamos. Pensábamos que iba a durar 15 días, pero estábamos muy equivocados. When a verb ends in ER or IR, such as creer, the conjugation for nosotras, nosotros is íamos, with an accent mark. Creíamos. En casa creíamos que la íbamos a pasar bien. Número 4. A light at the end of the tunnel. Conjugating you, plural, and they. Todos bien, afortunadamente. Mi hermana y mi cuñado sí se enfermaron, pero fue leve. ¿Y qué les pasó? En resumen, se sentían súper mal. Pero supongo que los cuidábamos y ya, ¿no? Ojalá, pero no se podía. Claro, no nosotras, pero no los cuidaban mis papás. De lejos, porque si no se contagiaban. Entonces, ¿cómo hacían?
Pues entre ellos se cuidaban. Ahora ya parece haber pasado lo peor. Así que lo que queda es reconstruir y usar lo aprendido, que no es poco. Now, when it comes to ustedes and ellas, ellos, things get pretty easy because these pronouns share the same conjugation. When the verb ends in AR, such as cuidar, the conjugation in both cases is aban. Pues entre ellos se cuidaban, pues entre ustedes se cuidaban. When the verb ends in ER or IR, such as sentir or hacer, the conjugation in both cases is ian. Se sentían súper mal, entonces, ¿cómo hacían? Recap. Okay, pretty intense, huh? Let's do a little bit of recap. I'm going to show you a conjugation table, but please remember, there's no point in memorizing it. It's better if you use context, meaning chunks, to learn conjugation. Listen to the dialogue several times and learn the chunks from there. Also, if you become a member of our inner circle, you can get the flashcards with all the chunks from this lesson and all other lessons. Links in the description, as you well know. For verbs ending in AR, as cuidar, yo cuidaba, tú cuidabas, ella, él, eso cuidaba, nosotras, nosotros cuidábamos, ustedes, ellas, ellos cuidaban. Verbs ending in ER, as ser. Yo sería, tú serías, ella, él, eso sería, nosotras, nosotros seríamos, ustedes, ellas, ellos serían. Verbs ending in IR, like sentir. Yo sentía, tú sentías, ella, él, eso sentía, nosotras, nosotros sentíamos, ustedes, ellas, ellos sentían. The imperfect is one of the two most frequently used past tenses. The other one is called the pretérito in Spanish. So in the next part of this video series, let's have a look at when you should use the pretérito and when the imperfecto here.